Muy bien. En cuanto a la desconexión digital, el motivo por qué hemos elegido este tema, que de hecho yo tenía pensado otra temática para hoy, es porque en los últimos meses hemos recibido una avalancha de consultas sobre realmente qué es necesario y obligatorio para nosotros los empresarios en materia de desconexión digital. Además, hemos tenido un caso de un requerimiento de la Inspección de Trabajo y un caso de la Agencia de Protección de Datos. Y en junio también una sentencia de un juzgado de lo social. Entonces, por ese motivo cambié el tema que tenía antes previsto para hoy y he decidido pues poner el tema, adelantar el tema de desconexión digital para este encuentro, ¿vale? Lo primero, que aunque no intentaremos no hacer un análisis jurídico, sí que es importante que sepáis que todo lo que vamos a comentar hoy tiene una base normativa, es decir, ya sabéis que nunca vengo aquí a inventarme nada, sino más bien a explicaros lo que establece la normativa y cuáles son vuestras obligaciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar hoy tiene base en Estatuto de los Trabajadores, artículo 20 bis, Ley de Protección de Datos, artículo 88, esto solo para que lo sepáis, Ley de Trabajo a Distancia, artículo 18, y Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no me acuerdo del artículo y por lo visto se me olvidó localizarlo, pero bueno, también regula la desconexión digital, ¿vale? Ahora sí vamos a entrar un poco más en materia viendo que lo que tenemos a día de hoy pues está ya regulado. Y lo primero que vamos a hacer es definir la desconexión digital, porque hemos escuchado mucho este término incluso en la televisión, cada día se escucha más, sin embargo, muchos de vosotros es probable que no sepáis exactamente a qué se refiere. ¿Qué es la desconexión digital? Es el derecho que tienen los trabajadores a desconectarse de las tecnologías de comunicación empresarial cuando terminan de trabajar, ¿vale? Por eso es muy importante saber qué es tiempo de trabajo, qué es tiempo de descanso, porque esta es la línea que marca cuándo estamos ante el derecho a la desconexión digital y cuándo no, porque cuando estamos trabajando no hay derecho a estar desconectado, tenemos que cumplir nuestras funciones y si ello exige estar conectados a las tecnologías, pues así tendremos que estar, ¿no? Este derecho se ha venido reconociendo con el fin. Entonces, en cuanto a lo que entendemos por desconexión digital, como os decía, el derecho que tienen los trabajadores a desconectarse cuando terminan de trabajar, ¿vale? Este derecho se reconoce, se viene reconociendo con un objetivo concreto, que es el de garantizar ese tiempo de descanso, de permisos, vacaciones, garantizar también el ejercicio de la conciliación familiar. Al final este es el objetivo, ¿vale? De las normas que regulan la desconexión digital. ¿Y por qué es importante? Porque aquí no solamente tengo que cumplir la ley y ya está, sino que también hay normas que tienen un sentido, ¿vale? Y en este caso, pues obviamente es importante la desconexión digital. Sí, ¿por qué? Porque la sobreexposición tecnológica se ha demostrado que estar conectado permanentemente favorece unos impactos negativos en la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética. Yo no soy médico, no voy a entrar en esto, pero esto está demostrado, con lo cual tenéis que saber que a la inversa, el hecho de conseguir que los trabajadores cuando terminan la jornada laboral se desconecten puede incluso aumentar la productividad. ¿Vale? Ayudar a retener el talento y demás. Esto es importante que lo diga porque sobre todo hay sectores en los que somos en Umbra muy potentes, que son el sector sanidad, el sector farmacéutico, y son sectores en los que cuesta mucho encontrar un buen trabajador. Muchísimo, ¿vale? Una persona formada, comprometida y demás. Y una vez que lo encontramos y encima no garantizamos sus derechos mínimos, como es el caso de la desconexión digital, pues corremos también el riesgo de no retener el talento. Así que aquí unas pinceladas de por qué es importante garantizar la desconexión digital. Si quiere pasar. Vale, pues vamos a ver ahora de manera ya práctica y a través de ejemplos cuáles son aquellas conductas que vulneran la desconexión digital para que entendáis lo que no podéis hacer. ¿Vale? Luego vamos a hablar también, bueno, hablaré también de las sanciones, porque no solamente las cosas buenas que tiene la desconexión digital como derechos, sino también que tenemos unas obligaciones como empresarios y si las incumplimos también hay unas sanciones. Entonces vamos a ver a modo de ejemplo, esas conductas que pueden conllevar una infracción en el caso de las empresas. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que vulnera la desconexión digital? La mensajería fuera del horario habitual o del horario más bien laboral, más que habitual laboral, ¿vale? Un trabajador termina de trabajar y le mandamos un WhatsApp para el motivo laboral que sea, o incluso personal, en definitiva, si somos compañeros de trabajo o somos responsables inmediatos de este trabajador, mandarle WhatsApp o SMS fuera del horario laboral vulnera la desconexión digital. Y sobre esto tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Galicia, ¿vale? Que dice que el simple hábito de comunicarse en el descanso, baja o vacaciones
podría ser indicio de infracción y riesgo psicosocial. En este caso, en esta sentencia, se condenó a una empresa a indemnizar al trabajador. Por eso es importante que sepáis que no solamente el hecho de que esté reconocida la desconexión digital en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley de Trabajo a Distancia y en la Ley de Protección de Datos, que son leyes con sanciones, no es solo esto lo que nos puede pasar, que nos impongan una sanción en un procedimiento administrativo de alguna de estas entidades, la Inspección de Trabajo o de la Agencia de Protección de Datos, sino que también si tenemos un tema de conflictividad laboral ante un juzgado de lo social, además de que un despido, si se basa, por ejemplo, en la desconexión digital, podría ser un despido procedente y podríamos ahí encontrarnos ante un problema, también el juez podría condenar a la empresa, al empresario, a indemnizar al trabajador si se prueba que hemos incumplido o que hemos vulnerado su derecho a la desconexión digital, ¿vale? Entonces aquí no solamente tenemos el riesgo de posibles sanciones, sino también el riesgo de tener que indemnizar a un trabajador que se queja y acredita que efectivamente hemos vulnerado su derecho, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo es mandar mensajes WhatsApp, SMS fuera del horario laboral de ese trabajador, es decir, en su tiempo de descanso, ¿vale? Cambios de turno o instrucciones vía WhatsApp fuera del horario. Esto pasa muchísimo. Ya sabemos que, bueno, yo también soy empresaria y a veces se me ocurren las cosas, lo típico en la ducha o cuando estoy en mi casa o el fin de semana, pero tengo que abstenerme de contarle a mi equipo lo que se me acaba de ocurrir o lo que tenemos que hacer la semana que viene, hasta tanto no llegue el momento en el que ellos deben estar operativos porque están dentro de su horario laboral, ¿vale? Es decir, que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. También existe la posibilidad de que si tenemos que comunicar algo y no queremos que se nos olvide, que a mí me pasa muchísimo, la mayoría de los correos permiten configurar un email y dejarlo escrito para que se envíe el lunes a las 9 de la mañana. ¿Vale? Entonces, esta es una herramienta que podéis utilizar y que uso yo todo el rato. Cada vez que intento siempre acordarme, oye, se me ha ocurrido esto, lo dejo escrito ya, pero es sábado, entonces pues que llegue el lunes a las 9 de la mañana, ¿vale? Entonces, cualquier comentario, cambio de turno, instrucciones vía WhatsApp, SMS o email, los vamos o a dejar programados para que llegue o los vamos a enviar en horario de trabajo. Y esto ha sido muy señalado ya por la inspección de trabajo. Había un caso que era un típico cambio de turno que se le avisa al trabajador a las 22:30, porque mañana no puede venir la compañera y hace falta que vengas, ¿no? Esto que es muy real, porque esto puede ser el día a día de cualquiera de vosotros, también es muy es decir, al borde bueno, al borde no, o sea, incumple claramente la normativa y la inspección de trabajo lo ha señalado más de una vez. ¿Por qué dice la inspección de trabajo? Que salvo que sea un caso verdaderamente urgente, un cambio de turno normal y habitual porque se ha puesto mal un trabajador, ellos lo consideran una organización del trabajo defectuoso y consideran también que hay una vulneración directa del artículo 20 bis, que es el que regula la desconexión digital, ¿vale? Esto solo se salvaría, que luego veremos cuáles son los casos urgentes, si se puede demostrar que ese mensaje tiene una base de urgencia o de fuerza mayor realmente acreditable y grave, porque cualquier cosa no puede ser considerada una urgencia, ¿vale? Contactar al trabajador en vacaciones, ¿vale? Hay una resolución de la Agencia de Protección de Datos, por eso decía que os lo iba a contar con ejemplos de cosas que han pasado y que han sido sancionadas, ¿vale? Hay una resolución de la Agencia de Protección de Datos que sanciona a una empresa por incluir a un trabajador en un grupo de WhatsApp durante su periodo de vacaciones. Y si sois clientes de Umbra de Protección de Datos, si estuviéramos en una sesión presencial, os haría una pregunta de examen. En este caso, en el que un trabajador está de vacaciones y se le incluye en un grupo de WhatsApp, em, ¿cuántos incumplimientos tenemos? Bueno, pues os lo digo yo. Tenemos dos incumplimientos. El primer incumplimiento, para incluir a un trabajador en un grupo de WhatsApp con su teléfono personal, que creo recordar que este era el caso, hay que pedirle consentimiento, ¿vale? Es decir, no podemos incluir porque sí a un trabajador en un grupo de WhatsApp que hemos hecho en la empresa para coordinar actividades laborales sin su autorización previa, expresa y por escrito. Y esto es protección de datos a pulso, no es desconexión digital. Pero es que además, ¿qué pasa si esa inclusión en el grupo de WhatsApp la hacemos durante sus vacaciones? Es que tenemos dos incumplimientos, el de no haberle pedido consentimiento si fuera el caso y el de hacerlo en sus vacaciones porque le hemos molestado a ese trabajador en su tiempo de descanso, ¿vale? Entonces digamos que la sanción aquí es un poquito más alta que si solo tenemos uno de los dos incumplimientos, ¿vale? ¿Qué más podría ser un ejemplo? Los sistemas de localización permanentes o geolocalización permanente, ¿vale? Típicas empresas, por poner un ejemplo, que tienen un equipo comercial o repartidores y tienen GPS o AirTags en los coches corporativos, o bueno, entiendo que serán los corporativos este caso, para saber dónde se encuentra en cada momento el trabajador, ¿vale?
El mero hecho de tener un sistema de geolocalización no es un incumplimiento, es decir, lo tenéis que consultar si lo vais a implantar con vuestro abogado, delegado de protección de datos o asesor de protección de datos, no lo tenéis que decir porque tenemos que analizarlo, ¿vale? Y buscar la vía para informar al trabajador y demás, pero bueno, ese no es el tema a tratar hoy. Pero lo que sería un incumplimiento de lo que es la desconexión digital, que es el tema que nos ocupa hoy, es que esa geolocalización sea permanente, es decir, que siempre esté activado ese sistema que te dice dónde se encuentra el trabajador o dónde se encuentra el coche, ¿vale? Sobre todo cuando esos vehículos no son vehículos que se aparcan pues en un parking de la empresa, sino que se los lleva el trabajador a su domicilio. Y sobre esto también tenemos una jurisprudencia que nos dice que es ilícito mantener activos los sistemas de geolocalización o control cuando el trabajador está fuera de la jornada. Si alguno de los de los que estáis aquí presentes hoy tenéis algún sistema de localización de parte del equipo de trabajo, entonces lo que tenéis que hacer, que no digo que sea ilícito, primero consultarlo con el DPO y después hablar con los trabajadores para que ellos mismos sean capaces de desactivar de manera sencilla este sistema cuando terminan de trabajar, para que la empresa no le pueda geolocalizar cuando están fuera del horario de trabajo, si es que el sistema no permite un bloqueo predeterminado de manera programada, que sería lo ideal. ¿Vale? Vamos a seguir con otros ejemplos de lo que no se puede hacer. Requerir respuestas o disponibilidad permanente fuera del horario, ¿vale? Es decir, salvo que exista el llamado plus de disponibilidad, que esto hay que pactarlo previamente o en el contrato de trabajo o con posterioridad, pero tiene que estar por escrito ese plus de disponibilidad, ¿vale? Es un pacto expreso entre empleado y empleador donde el trabajador acuerda con el empresario que estará disponible en determinados momentos que tienen que venir tasados aunque esté en su casa, pues porque se puede presentar una urgencia, eso ya depende un poco de la actividad, ¿vale? En farmacias es especialmente importante que sepáis que el convenio colectivo regula una serie de pluses, aunque yo lo he revisado y no he encontrado ninguna regulación de lo que es el llamado plus de disponibilidad, que es que tú estés en tu casa y te puedan llamar porque ha habido algún problema. Simplemente te van a poder llamar sin vulnerar la desconexión digital cuando se trate de una situación de urgencia o fuerza mayor. Pero, por ejemplo, el típico caso en farmacias de tengo un empleado que hemos hecho una regulación de un establecimiento de los turnos y el trabajador que tiene que venir mañana pues me dice que no puede venir porque tiene un problema de salud. Entonces a las 10:30 de la noche le mando un WhatsApp a otro trabajador para ver si puede venir. Mm, Esto roza el incumplimiento de la desconexión digital. ¿Y sabéis qué os va a decir aquí la inspección de trabajo? Que tenéis ¿cómo decir? Una organización defectuosa, que esto tenía que haberse previsto antes y que tenías que haber documentado un canal y esas circunstancias en las que vas a molestar a ese trabajador en su horario de descanso, ¿vale? Si es una situación urgente, va a estar justificado. Si no es una situación urgente y tenías otro mecanismo menos invasivo al descanso y a la privacidad para resolver el problema, pues estarás ante un incumplimiento de la llamada desconexión digital, ¿vale? Entonces, enviar tareas o documentación fuera del horario con plazo al día siguiente. Bueno, lo típico que te escribo el viernes por la tarde, si terminas a las 3 de la tarde, pues a las 3 menos 5 y al otro día por la mañana, y te digo que a las 9 de la mañana del lunes me tienes que tener el informe listo, ¿vale? Esto es un incumplimiento de la desconexión digital, porque aunque te estoy escribiendo dentro del horario laboral, te estoy pidiendo que realices una gestión, una tarea y que la tengas a primera hora del próximo día laborable, con lo cual te estoy generando ansiedad. Esto es lo que dice la jurisprudencia, ¿vale? El Tribunal Superior de Justicia, te estoy generando ansiedad de respuesta, presión directa o indirecta y se interpreta como vulneración, aunque el empresario no diga expresamente en ese correo, respóndeme ya, pero sí el lunes a las 9 de la mañana quedamos para revisar el informe que tengas listo. En fin, de alguna manera, pues esa presión también puede ser interpretada como incumplimiento de la desconexión digital. Usar dispositivos personales del trabajador para fines laborales sin pacto ni autorización también puede vulnerar la protección de datos y la desconexión digital, ¿vale? En el caso de mis clientes, la mayoría es verdad que utilizan móviles corporativos, tanto si son empresas más grandes como si son farmacias, porque las farmacias suelen tener pues un teléfono fijo, un ordenador de la farmacia, un correo que consulta el farmacéutico, pero que es un correo de la farmacia, que es corporativo, no es del trabajador. Y bueno, esto se me da no mucho, pero siempre puede haber el caso de trabajadores con los que se pacte que utilicen sus propios dispositivos. En ese sentido, tenéis que hablar con nosotros porque hay que confeccionar una política que se llama política BIOD, Bring Your Own Device, que es específica para estos casos y además hay que reforzar el protocolo de la política de desconexión digital con este punto. ¿Vale? Según dice la jurisprudencia, o bien basta que exista un hábito
Y aun y cuando la otra persona siempre te conteste y tú digas, si es que esta es nuestra vía habitual, si es que nunca me había dicho que esto le sentaba mal, da igual porque está reconocida en la norma la desconexión digital y el hecho de que exista un hábito de conectividad o un hábito de comunicación fuera del horario laboral es un incumplimiento. Aunque sea una sola vez, también puede ser un incumplimiento, ¿vale? No es necesario que exista un hábito. Igualmente, una expectativa de respuesta o un simple revisa esto cuando puedas, si se lo mandas fuera del horario laboral, también puede generar esa llamada ansiedad de respuesta o presión indirecta que llama así la jurisprudencia. Entonces, ya os he dicho todo lo malo, lo que no podéis hacer. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Comunicaros con vuestros trabajadores en horario laboral y evitar al mínimo posible cualquier tipo de comunicación fuera del horario laboral, en vacaciones, durante la baja, hay un caso también durante la baja, ¿vale? Vamos a ver ahora las situaciones excepcionales, ¿vale? Porque esto no es absoluto, es decir, lo que os estoy diciendo ahora es cómo tenéis que actuar, ¿vale? O cómo no tenéis que actuar, pero es verdad que se dan situaciones de urgencia que hay que preverlas en la política de desconexión digital, que luego hablaremos de eso, en las que obviamente pues tengo que contactar con el trabajador cuando está de descanso, ¿vale? Urgencia, extrema necesidad o fuerza mayor, es como le llamamos, ¿vale? ¿La urgencia qué es? Son aquellos asuntos que requieren una atención inmediata. Tiene que ser ahora porque de lo contrario puede existir un riesgo grave, un perjuicio grave, si se retrasa el siguiente día laborable, ¿vale? Os he puesto aquí un ejemplo, requerimiento legal urgente de la policía, un robo en la empresa, una caída de las conexiones, un ejemplo en una farmacia de una cosa que yo considero urgente que lo he puesto aquí abajo, por ejemplo, una dispensación errónea a un paciente que corre riesgo y nos hemos dado cuenta, pues yo qué sé, mirando las dispensaciones en el software, tenemos que contactar con el paciente y probablemente también con el trabajador para investigar la situación de manera urgente. Oiga, esto está en juego la vida de una persona. ¿Vamos a pensar en la desconexión digital? No, porque hay algo que está por encima, digamos, que prima sobre este derecho, ¿vale? Pero tienen que ser casos así, muy justificados, ¿vale? Yo no considero, esta es mi opinión y creo que también es la opinión de la Inspección de Trabajo, que cambiar una guardia sea justificación suficiente para que yo moleste a un trabajador a las 11 de la noche en su domicilio. Pero bueno, esta es mi interpretación y sobre mi interpretación también se basa en un requerimiento que vimos relacionado con esto, ¿vale? Pero ya sabéis que cada inspector, algunos son más estrictos que otros, pero yo creo que para evitar problemas, lo mejor es intentar no incurrir en esta conducta, ¿vale? ¿Cuál sería la fuerza mayor? Os lo voy a decir en una palabra: tsunami, terremoto, no sé, cosas muy graves. O sea, esto se da muy poco, sino la Dana, por ejemplo, esto que sí que lo hemos vivido con muchos clientes en Valencia, ¿vale? Esto es la fuerza mayor. O sea, que me digáis que lo de la guardia es una situación de fuerza mayor, porque si no, ¿quién se queda en ese puesto? Eso no es fuerza mayor. O sea, que no estaría disponibilidad justificado. El plus de disponibilidad que os mencionaba antes no es que sea un caso de urgencia ni de fuerza mayor, pero también es una circunstancia que nos habilita a molestar o a contactar al trabajador en su tiempo de descanso relativo. ¿Por qué? Porque ese plus de disponibilidad, yo no soy laboralista, si luego queréis me ponéis alguna pregunta en el chat o lo comentamos al final, pero ese plus de disponibilidad se tiene que pactar previamente con el trabajador y lo que dice es que el trabajador se compromete sobre la base de los beneficios que haya pactado con el empleador, a estar disponible en determinados momentos, aunque esté en su domicilio, ¿vale? Pues yo qué sé, pues se prevé que puede pasar cualquier cosa, acordamos esto previamente con el trabajador y si se da, le llamamos, ¿vale? Hay muchas empresas que tienen situaciones de tener a trabajadores en sus domicilios con una especie de guardia, como podemos decir, que son esta disponibilidad semipermanente y que si le llamas el trabajador tiene que acudir, ¿vale? Pero esto se tiene que haber pactado previamente para que sea lícito y permita justificar un incumplimiento o molestar o llamar al trabajador en su horario de desconexión digital, ¿vale? Como os decía, en el caso de sanidad y farma, hay situaciones asistenciales que pueden afectar o la seguridad o la vida de un paciente, la continuidad del tratamiento, una incidencia urgente en la cadena de medicamento, una dispensación errónea. Este tipo de cosas realmente graves podrían en determinados casos justificar que contactemos con un trabajador que se encuentra o de vacaciones o en periodo de baja o simplemente en su casa en su momento de descanso, ¿vale? Entonces estas serían las situaciones excepcionales. ¿Qué pasa? Que las situaciones excepcionales tienen que venir previstas. Hombre, hay mucha casuística, no vamos a poder prever en la política de desconexión digital todo.
es imposible. Pero sí por lo menos los criterios con algunos ejemplos que vamos a poder tener en cuenta como situaciones de urgencia, de fuerza mayor o plus de disponibilidad, si lo hay, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? Y vamos aquí al punto que como empresarios nos interesa. Tenemos que saber qué tenemos que hacer. Sí, porque está muy interesante todo lo de la desconexión digital, pero yo qué hago para garantizarle este derecho al trabajador y, por supuesto, es importante no tener que pagar ninguna sanción. No os voy a leer este artículo, que es un poco un resumen de cómo lo regula la normativa, pero hay una parte que os he señalado porque es que creo que hay veces que la ley no es clara. Entonces tú tienes que interpretar qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, la ley de protección de datos muchas veces no es clara, el reglamento. Nos hemos ido enterando de lo que hay que hacer cuando empiezan a caer las sanciones, ¿no? Pero en este caso la ley sí que es clara, ¿vale? Entonces, esto es Estatuto de los Trabajadores y Ley Orgánica de Protección de Datos y Ley de Trabajo a Distancia. Más o menos dicen lo mismo, ¿vale? El punto 3 dice, el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital y las sanciones de formación. Os lo he señalado, o sea, voy a leer hasta aquí porque ya aquí está todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresarios? Elaborar una política interna de desconexión digital, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, si existen, si hay, si no, nada, hacemos la política y ya está, y acciones de formación y sensibilización al personal. ¿Y de esto qué sacamos? Yo lo reduzco a dos obligaciones, hacer una política y formar al personal, ¿vale? Es un poco la idea, o sea, es un poco la tendencia normativa del momento. Todo lo que sacan es hacer una documentación y formar a los trabajadores. En acoso, pues tener un protocolo, formar a los trabajadores. En acoso hay un poco más, pero bueno, de momento va siendo un poco la tendencia normativa de las obligaciones. Es verdad que hay un proyecto de ley, ley de desconexión digital, que probablemente todo esto se saque en una única ley, pero eso no está todavía aprobado. Pero no hace falta, porque esto que os estoy enseñando aquí está desde 2018 y es ya obligatorio. Otra cosa es que sea el gran desconocido. ¿Por qué la avalancha de consultas que hemos recibido ahora de nuestros clientes? Creemos que porque hemos tenido un par de casos de inspección de trabajo donde por primera vez se han fijado en la desconexión digital, porque acaba de salir una sentencia, como os decía antes, del Tribunal Superior de Justicia sancionando una empresa y condenando, no, condenando a una empresa a indemnizar a un trabajador por incumplir la desconexión digital. Entonces, digamos que esto era un artículo que estaba un poco dormido y ya no lo está. Acaba de despertar y con ello pues han despertado todos los entes que nos pueden inspeccionar. Con lo cual yo creo que si hasta el momento no lo hemos tenido del todo bien o simplemente no lo hemos tenido, tenemos también que despertar nosotros y curarnos en salud para evitar pues conflictividad en este sentido y por supuesto sanciones, ¿vale? El tema de la política, bueno, vamos a profundizar un poquito más en las obligaciones. Ya sabéis lo que hay que hacer, confeccionar la política de desconexión digital previa evidencia de la representación legal de los trabajadores, si hay, si no nada, y formar e informar a la plantilla. ¿En qué os podemos ayudar desde Umbra? Bueno, primero os voy a decir en qué hemos venido ayudándoos desde ahora. A todos los que sois clientes de protección de datos, si habéis seguido nuestras recomendaciones, ya contáis con una política que regula de forma básica la desconexión digital, ¿vale? En el caso de las farmacias, en la política que se le da a los trabajadores a firmar, hay un apartado de desconexión digital, ¿vale? Donde explicamos qué es la desconexión digital y, bueno, contestamos, decimos así algunos elementos que sabemos que son las dudas comunes, de manera que, de alguna manera, estamos diciendo a los trabajadores que tienen este derecho, ¿vale? Y que la empresa lo tiene que reconocer y demás. Es verdad que esta política que os hemos hecho es una política más o menos estándar que no lleva el nivel de personalización que, por lo que nos hemos dado cuenta ahora, está exigiendo la Inspección de Trabajo, la Agencia de Protección de Datos y, por lo visto, también el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Entonces, en mi opinión, si sois empresas muy pequeñitas que consideráis vosotros mismos que tenéis un riesgo muy bajo, porque jamás en esta empresa, como me ha dicho un cliente ayer, jamás en esta empresa vamos a contactar ni hemos contactado a un trabajador fuera del horario laboral o en su momento de descanso, con lo cual su riesgo, mire usted, es muy bajo. Lo que le hemos hecho nosotros, que se lo hemos hecho sin ningún coste adicional, pues oye, probablemente le permita cumplir con la desconexión digital, ¿vale? Ahora,
¿Qué pasa? Que en la inspección de trabajo ve esta política de desconexión digital en una situación de incumplimiento, podría requerir que se especifiquen ciertos puntos, ¿vale? Entonces, hasta ahora los clientes ya tienen una política básica, pero nosotros como abogados que somos tenemos que esperar lo mejor, pero prepararos para lo peor, y si tenemos la mala suerte de que efectivamente nos vemos en la necesidad de contactar a un trabajador fuera de su horario laboral en un momento de descanso y no tenemos una política verdaderamente personalizada que prevea estas situaciones, aterrizándolo en el sector y en la situación que tenemos. No es lo mismo una empresa que normalmente tiene equipo de guardia, que no tiene equipo de guardia, o en la que hay plus de disponibilidad o no hay, que una empresa en la que se utilizan los dispositivos personales de los trabajadores para trabajar, o una empresa con grupos de WhatsApp que una empresa sin grupos de WhatsApp, ¿vale? Entonces, lo que recomendamos desde Umbra es trabajar esta política para adaptarla a la situación real de la empresa y personalizarla, ¿vale? En Umbra hemos sacado un servicio de desconexión digital para aquellos que creáis que tenéis un mayor riesgo, que se os pueden dar estas situaciones, donde hacemos un diagnóstico y redactamos ese documento absoluto y completamente personalizado, ¿vale? No digo que sea necesario en todos los casos, digo que esta es una opción porque algunos clientes nos han pedido que lleguemos al fondo del asunto, incluso que atendamos los requerimientos de la inspección de trabajo. Y este es el servicio que tenemos disponible, ¿vale? El diagnóstico, la redacción personalizada con las medidas técnicas claras, la prevención, los pluses, las guardias, la comunicación acreditable al personal y el curso de formación a la plantilla. Y por supuesto también atendemos los requerimientos, ¿vale? Pero bueno, puede ser que esto no se os dé nunca, con lo cual ahí lo dejamos. Si queréis más información, nos podéis enviar un correo a info@umbraconsulting.es. Oye, mira, quiero que personalices mi política porque esto a mí se me va a dar casi seguro. Creo que tengo un riesgo, pues lo trabajamos, ¿vale? Pues gracias, Lilian. Me voy a quedar con lo que me has hecho porque aunque no está tan personalizado, en mi caso mi riesgo es muy bajo, es muy difícil que yo incurra en una de estas conductas que has descrito. Oye, pues fenomenal.